Me llamo Yolanda y llevo 35 años en la empresa. Ahora soy, lo que llaman peona, que es de envasados. El trabajo consiste en, pasar unos paquetes, poner unos paquetes en la línea y yo pego las pegatinas del precio de los paquetes. Cuando vengo para trabajar me levanto siempre a las 6 de la mañana. Entonces dejo mi casa hecha, la mitad de mi casa la dejo hecha. Y ya a Paula, tengo una hija, tengo una niña, entonces le dejo ya el almuerzo preparado y la ropa. Y ya me vengo a trabajar. Antes era un poquito más duro, ahora es más fácil, porque ahora hago menos horas. Y eso me da para poder, a lo largo, lo que me queda de tarde, pues para hacer más cosas. ¿Consideras que has tenido las mismas oportunidades que tus compañeros hombres en el trabajo? No. No, porque yo creo que para ellos es más fácil que para nosotras. ¿Has tenido alguna mala relación por el hecho de ser mujer? Algunas sí. Y en el taller viejo pues casi siempre eran ellos los que mandaban muchas veces. O nos mandaban a nosotras. Y claro, nosotras no nos dejábamos muchas veces. ¿Ahora ya no? ¿Crees que es más igual la relación? Yo creo que es, no tanto, pero sí, yo creo que ha cambiado mucho. Yo creo que habrán visto que hacemos lo mismo que ellos y que lo hacemos igual que ellos. Y yo creo que tendría que ser una igualdad entre ellos y nosotras. ¿Crees que aún hay algo de machismo en tu Sí. entorno laboral? Bueno, a veces nos tratan bien, otras veces mal, pero bueno, yo, por ejemplo, no les hago caso, yo voy a la mía. O sea que... Sí, bueno, alguna que otra broma sí que la hacen y la siguen haciendo. O sea, nos dicen, los hombres, por ejemplo, nos dicen, o los compañeros hombres nos dicen que nosotras no valemos para nada y que no somos iguales que ellos. Por lo tanto, que muchas veces también nos han dicho que no tendríamos que estar trabajando con ellos. O sea... ¿Por qué crees que piensan así o que dicen eso? Bueno, porque supongo que pensarán que como siempre han trabajado ellos han traído el dinero y nosotras nos hemos quedado en casa, pues a la hora de salir fuera a trabajar, pues yo creo que eso tampoco les ha gustado. Me gusta estar en mi casa y me gusta estar con mi hija, pero aquí me aporta que puedo venir a hacer otras cosas, o sea, puedo trabajar y y tengo que ganar dinero para mi niña, para sacar a mi niña adelante. ¿Te ha sido difícil combinar ser madre con tu vida laboral? Sí, sí, y me ha costado mucho, pero bueno, creo que lo he logrado, creo. Estoy muy orgullosa. Soc Lupe, encara que el meu nom és Guadalupe. Vale? Treballo aquí a la Fundació des de farà uns 16 anys, aproximadament, al mes de maig. Estic fent el meu càrrec o la meva feina des de que vaig entrar va ser a la recepció, atendre el públic, atendre les trucades. A veure, els estudis, doncs jo és que realment sóc una persona que no paro, sempre m'estic reciclant, i si veig que en alguna part de la meva formació vaig fluixeta o veig que necessito una miqueta de suport, doncs jo mateixa vaig o bé per internet o vaig a visitar les acadèmies i vaig mirant els cursos que em toquen per reciclar-me una miqueta. Aquí com a dona jo no he tingut cap tipus de problema en aquest tema. Realment jo també he treballat amb un noi aquí a recepció i per part de tots dos no he tingut cap tipus ni de problema. Ens han tractat com a persones igual a tots dos. Home, fora de l'àmbit potser aquest sí que he tingut una miqueta més de problema. Perquè, a part de ser dona, també pel tipus de... La meva discapacitat realment és molt lleu, però dins d'aquesta discapacitat lleu sí que m'han posat una miqueta més de problema que si hagués estat un noi. Perquè a mi, com que el que m'han preguntat sempre, clar, és si tenia previst casar-me i tenir fills. Creus que hi ha masclisme al teu entorn laboral? No, jo no en veig.
per les persones que tinc al meu voltant no el veig. Potser sí que n'hi ha, però jo no el veig. No, a mi la feina doncs m'agrada treballar i estic molt contenta i molt feliç. Bueno, a part que els treballs és la part econòmica per poder viure sola, més que res, no? Que estic pagant doncs, totes les meves despeses, a la casa, la llum, l'aigua, el menjar, el cotxe, Trabajo en la Fundación Santa Teresa. Soy peona de jardinería, y con los compañeros no tengo ningún problema. Y son todos hombres, que la única mujer soy yo. Me llevo... ¿Cómo es tu experiencia como mujer en este puesto de trabajo? Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta. ¿Cómo son los compañeros? Ay, no te puedes imaginar cómo son. Me ayudan a todo. Antonia, que no cojas peso. Antonia, espérate que te ayudamos. Algunas veces pasa, dice que no cojas peso, que espérate que te ayudo a llevar el capacio, que ya puedo. No, te ayudamos, que para eso están los compañeros, para ayudar. No, antes trabajaba en una guardería limpiando, de limpieza. Pero después, como me vine aquí, me salió que yo decía, veremos a ver cómo me... Y no. He hecho amigos también aquí, que salgo con ellos todos los días, a los fines de semana. ¿Consideras que tienes las mismas oportunidades, las mismas condiciones que tus compañeros Sí. chicos? Yo soy Sara y bueno, yo estoy en la sección de jardinería y voy a hacer 4 años el mes que viene que estoy aquí. Y bueno, de momento soy peón. Estamos ahí, intentando para lograr algo más, pero de momento estoy de peón. Me saqué el carné, me van dejando llevar la furgoneta, la brigada. Ahora, como mi oficial pues está llevando la poda, pues estoy yo junto con otro compañero pues haciéndome cargo de la brigada y de los compañeros. De momento me conformo con especialista, sinceramente, porque ya voy para 43. Yo sé que aquí cuesta mucho subir las categorías, entonces llegar a oficial es muy difícil. Entonces yo ya me quedaría satisfecha con llegar a especialista, ¿no? Y demostrarme a mí misma que puedo, y a los demás también. No me da la sensación de que por ser mujer me lo pongan más difícil, lo que es a nivel de las oficinas aquí y tal. ¿Sabes? Otra cosa los compañeros, ¿no?, que tienes alrededor, que te puedan complicar la vida, pero yo creo que tengo la misma oportunidad que ellos, creo, ¿eh? El tema del machismo, aunque muchos digan que no lo son, es que somos 3 mujeres solo en jardinería. Y quieras que no, como que a veces, no, dame, que tú no puedes, no, ¿cómo que no puedo? Puedo incluso más que tú, lo he demostrado con creces, ¿no?, que muchos de mis compañeros son más flojetes, ¿no? Y he demostrado que sí, o sea, que no necesito tampoco ni que me tengan en cuenta porque sea mujer. Una cosa es por el tema de mi discapacidad, que a veces necesito ayuda, y otra cosa es porque sea mujer, pero yo creo que sí que hay machismo, sí. Y que una mujer que lleve poco tiempo y no, hay muchas cosas que no, que sí que yo lo vivo un poquito. Hay algunos, en el caso, por ejemplo, del oficial con el que estoy hace un año, él como una más, no porque sea mujer, hoy la Sara no, la faena igual que mis compañeros, la misma. Sí que hay algunos que, ya de los mismos compañeros peones, como que a veces en los pequeños comentarios de las bromas y tal, sí que lo notas, que es como que eres diferente a ellos, ¿sabes? Y a ellos les cuesta entender que aunque sea mujer, o sea, es que puedo hacerlo, ¿sabes? Y bueno, ellos están siempre con sus bromas, y bromas que, bueno, tampoco voy a decir aquí las palabras porque están muy feas, me secaría la cara de vergüenza. Y una vez uno me soltó el comentario a mí, directamente. Yo tengo un carácter muy fuerte, lo paré y le dije, no te confundas. Las bromas a ellos sí, a mí, incluso el oficial le paró los pies también, porque yo soy hija del oficial, digo, me has sentado muy mal. Y el chico vino a pedirme perdón. Yo otra vez se le volvió a escapar, le dije, no, o sea, no, porque yo me puedo hacer gracia a vuestras bromas, pero yo no te voy a hacer ciertos comentarios que no, siempre con chicas, que no sé qué. Es complicado trabajar solo con hombres, complicadillo. No están acostumbrados muchos de ellos a que seas sincero, ¿sabes? Ya no es yo por ser mujer, sino la sinceridad entre ellos no, están acostumbrados a hablar a las espaldas. Yo lo digo en la cara, le guste más, le guste menos, a quien sea, y eso no les gusta nada. Que les digan las cosas o les paren los pies no están acostumbrados, y menos una mujer, ¿eh? Porque yo he visto como mi oficial les dice las cosas y se callan, y yo les digo las cosas las mismas que él y te contestan. Entonces ahí sí que notas un poquito la diferencia. Me voy adaptando a saber llevarlo a cada uno, porque a cada uno tengo que tratarlo de diferente manera por las diferentes discapacidades que tenemos todos, y intentas ganártelos en el sentido de que te trabajen cuando estás tú al cargo de la brigada, porque si no la primera bronca va a ser para mí. Entonces intentas que trabaje, cuando hacen las cosas bien,
El otro día los junté a todos, digo, ya que se dicen las cosas malas, pues también vamos a decir las buenas. Y felicité a todos por el trabajo. Sí que cambia mucho desde cuando empecé hace 4 años, porque antes era, no me controlaba, los nervios me perdían. Y ahora sí, he aprendido a... Me falta mucho, pero voy poquito a poco. ¿Crees que tu carácter te ayuda en el puesto de trabajo? Sí, sí, porque soy muy directa con ellos. Si algo no me gusta, se lo digo bien, o sea, nada de ni voces, ni insultos, ni nada. Y si les paran los pies a tiempo, como que sí, yo creo que sí. Porque ellos intentan pasarte, torearte, cachondearte, intentar colártela por aquí, como no lo sabe, pero no, conmigo no. O sea, lo tienen muy, muy difícil. No, me ha costado mucho llevar 4 años aquí, ganármelo cada día.